Lo siguiente, porque el jefe de gabinete, Aníbal Torres, también anunció la presentación de una ley para establecer una pena hasta con 4 años de cárcel por la difusión de investigaciones fiscales. Una medida que estaría un riesgo también para la libertad de informar sobre estas pesquisas. El gobierno anunció la presentación de un proyecto de ley que pondría en riesgo la libertad de información al penalizar con cárcel la difusión de investigaciones fiscales. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, hizo el anuncio. Que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. Se darían penas de hasta 4 años de cárcel. Esa forma, ¿no?, de prácticamente comercializar la información penal reservada no termine. El ministro de Justicia rechazó que la ley sea una norma que sirva de mordaza contra la prensa. Denominar la ley mordaza es un intervalo de subjetividad, porque pretender llamar a una ley con un nombre propio cuando lo que pretendemos es proteger derechos fundamentales, proteger que no se afecte un derecho constitucional como la presunción de inocencia. El gobierno intenta alejar las sospechas que el proyecto de ley busque proteger al presidente Pedro Castillo y funcionarios que están siendo investigados por graves delitos. Aquí hemos señalado, y lo ha dicho el mismo presidente de la República, indistintamente de quién sea el investigado, en este gobierno va a tener que recurrir a no solo el Congreso de la República, sino a la Fiscalía cuando dentro del marco de la Constitución y la ley alguien está sometido a una investigación porque hay indicios de ilicitud. El proyecto será enviado al Congreso para su debate. Y a través de un comunicado, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión advirtió que el Ejecutivo amenaza gravemente la libertad de expresión e información en el Perú con su proyecto que busca penalizar la filtración de la información fiscal hasta 4 años de cárcel. El organismo advierte que esta iniciativa afecta el derecho de todos los peruanos a recibir información fidedigna e independiente sobre presuntos delitos de corrupción de funcionarios, por lo que debe continuar con que se debe parar finalmente con este intento de mordaza a la libertad de expresión. Denunciarán al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos ahora mismo también que señalar que el Colegio de Periodistas también ha rechazado este proyecto de ley anunciado por el gobierno. La institución considera que la iniciativa busca crear el delito de difusión de información reservada en investigaciones. Agregan que se pondría en riesgo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a informarse. Asimismo, advierte que se busca legalizar el secretismo y la intimidación en casos mediáticos de corrupción. Claro, aquí hay una clara discusión entre aquello que la ley prohíbe, la ley determina que tienen que hacer los encargados de perseguir la investigación en sede fiscal, evidentemente también aquellos operadores de justicia, con también el derecho de la ciudadanía a informarse. Vamos a conversar ahora mismo con Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Respecto de esta iniciativa del Ejecutivo, pero también advirtiendo que hay un rol en el Congreso si quiere salvaguardarse el derecho a la información de la ciudadanía. ¿Cómo está? Buenas tardes. Fátima, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí. Efectivamente, ¿sí? Sí, por favor, continúe. Efectivamente, como bien dices, aún entiendo que este proyecto ha sido recientemente aprobado en la Comisión de Coordinación Viceministerial de la PCM el día viernes. Aún no habría ingresado al Congreso, pero en fin, o sea, se trata pues de un proyecto de ley, sin lugar, no tengo ninguna duda en decirlo, con un nombre propio, ¿no? Y en definitiva ataca frontalmente la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a ser informados. ¿Cuál sería ese nombre propio? Se lo preguntarán los ciudadanos también, porque lo que hemos tenido conocimiento en las últimas semanas son de investigaciones en torno al círculo más cercano del presidente de la República. Claramente me refiero a él y eso lo hemos dicho enfáticamente en el comunicado, ¿no? Ahora, claro, advirtiendo que caso Odebrecht, cuellos blancos, investigaciones contra diversos líderes de
también diversos partidos políticos, expresidentes de la República. Muchas de las cosas que ahora se sabe es también porque se ha tenido conocimiento de algunos puntos de las investigaciones en sede fiscal. Hay allí otro tema en cuanto a lo que se permite o no, aquellos que son partes en una investigación. Pero por otro lado, la investigación periodística ha sumado también material probatorio para esas investigaciones, hay que decirlo también. Eso es cierto y eso no debería cambiar, y mucho menos debería ser penalizado. El Ministerio Público, como órgano constitucionalmente autónomo, tiene las herramientas para ordenar este tema mediante protocolos, pero bajo normas. No es necesario enviar un proyecto de ley como el que han preparado el ministro de Justicia, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República, ellos tres. Ahora, sí, no, yo le iba a decir que claramente cualquier ciudadano podría decir, aquí están manifestándose, llorando si quieren los medios, pero nosotros solamente somos ellos, el medio para que se informe la ciudadanía y conozcan quiénes pretenden ser sus autoridades, quiénes fueron, quiénes son, y finalmente si está funcionando como debe ser el aparato de justicia, también el Ministerio Público. Así es, Fátima. Llámenlo como quieran llamarlo. Eso es irrelevante. Nosotros estamos acá defendiendo, porque somos quienes ponemos a disposición de la ciudadanía la información relevante. ¿Qué tan relevante, o sea, qué más relevante puede ser que casos de corrupción en donde nuestro primer funcionario público podría estar involucrado, ¿no? Ya lo están su entorno más cercano. Hay un exministro de Transportes y Comunicaciones que está requerido por la justicia, ¿no? Entonces, es lo que la ciudadanía espera. Entonces, esto no se resuelve con proteger o pretender, entre comillas, proteger la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho constitucional que está y no tiene absolutamente nada que ver con la libertad de expresión. El único la única persona que puede desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia es un juez con una sentencia. Sí, es verdad. Y se ha pretendido además en esta conferencia de prensa, cuyas imágenes tenemos en la pantalla, de alguna forma dar a entender o decir que con los anuncios, ¿no?, con las investigaciones, con lo que ha sido noticia respecto del señor Juan Silva u otros investigados, como si se le hubiera dado aviso para que finalmente ellos fuguen, echando ya no la responsabilidad ni siquiera a otras autoridades, sino prácticamente a lo que es de conocimiento público. ¿Qué le parece ese tipo de señalamientos de parte de las autoridades? No me sorprende porque ya estamos acostumbrados y estamos asistiendo ya desde hace buen tiempo a responsabilizar al mensajero, a la prensa. Son continuos los ataques del primer ministro, a quien no le gusta la prensa, ni tampoco la libertad de expresión, y los otros funcionarios del gobierno, en donde pretenden pues responsabilizar a otros de sus omisiones o presuntos delitos, ¿no? Bueno, hay que decir que este tipo de iniciativas, yo le decía, hay un rol en el Congreso también finalmente donde llegará este proyecto, pero se suma al silencio también del presidente de la República a responder a la pluralidad de medios, ¿no? Porque la única entrevista que se ha podido observar en los últimos meses ha sido al Canal del Estado, y no todos hemos quedado finalmente satisfechos con las preguntas o con las respuestas. Nos habría gustado poder tener la oportunidad de preguntar algunas cosas más, pero se suma, decía, en la lista de acciones este silencio del presidente de la República. Sí, nuevamente son más de 100 días, ya no los tengo contabilizados, pero es importante recordar a la ciudadanía que el presidente de la República y sus funcionarios tienen la obligación de declarar, tienen la obligación de dar cuenta de su gestión a la ciudadanía. No es un favor, no tienen ellos una deferencia especial con la prensa para informar, ellos tienen la obligación de hacerlo. Nos quedamos con esa respuesta, señor Gómez. Muchas gracias por su tiempo. Y vamos a ver, ya le digo también, qué dicen las otras autoridades, ¿no? El Poder Legislativo, finalmente, que
tiene un discurso también, pero esperamos que en los hechos se demuestre finalmente cuál va a ser la posición. Agradecemos a Gustavo Gómez, presidente de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, y ahora pasamos con Santiago.